Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. Especial este culto por ser mitad de semana, miércoles, sino que ese es un culto especial porque hoy es 22 de octubre del año 2025. Hoy estamos cumpliendo 181 años como movimiento adventista del séptimo día, para gloria de Dios. Hoy se cumplen 181 años en que el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y que Dios levantó este bendito movimiento, este movimiento adventista para dar el último pregón, el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles. Bien, vamos a alabar el nombre de Dios, pero antes de hacerlo vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Amén. En esta hora, Señor, estamos muy agradecidos con usted por el privilegio que nos da de poder estar en este movimiento, Señor, de poder ser adventistas del séptimo día, quienes no solamente esperamos tu segunda venida, sino proclamamos las verdades para este tiempo, Señor. Y ahora, Padre, en este día tan especial, en el que cumplimos 181 años como movimiento, pero también, Señor, de saber de que tú estás en el lugar santísimo haciendo expiación por tu pueblo, suplicamos que tú te puedas manifestar en esta hora. Que las alabanzas que hemos de entonar, Señor, tú las recibas como un incienso agradable para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos entonando el himno número 10. Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Da gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. A otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a entonar el número 18. Suenen dulces signos. Suenen dulces signos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria a Dios. ¿Decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar ahora el número 43. Oh Dios, si he ofendido un corazón. Ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si hoy he andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad, oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, oh si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. Gloria a
Muy bien, vamos a entonar en esta hora, antes de iniciar, las estrofas del himno número 162. El Rey o viene otra vez nuestro Salvador, o si ya fuera hoy. Gloria a Dios. Viene otra vez nuestro Salvador, o si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, o si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, o si ya fuera hoy. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria a Dios. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Gloria a Dios. Acabará el poder de Satán, o si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, o si ya fuera hoy. Múltiples justos con Cristo irán, arrebatados por su Señor, cuando estas glorias llegarán, o si ya fuera hoy. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a Él nos debiera hallar, si regresara hoy. Todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está, o si ya fuera hoy. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. ¿Cuántos decimos amén? Pero un amén que se sienta que realmente que Cristo viene. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Cristo viene, sin lugar a dudas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Antes de hacer la oración, el libro de Daniel, capítulo 8.
Daniel capítulo 8. Bienvenidos esta noche en este culto especial, no solamente por ser un culto de miércoles, mitad de semana, sino por ser hoy 22 de octubre, celebrando 181 años como movimiento adventista del séptimo día, para gloria de Dios. Dice Daniel capítulo 8, los versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice así: hasta 2000, desde el versículo 13, dice: y oí un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia has tenido a bien proporcionarnos la vida. Hace 181 años, Señor, imagino a los pioneros a la expectativa de que tú aparecieras en las nubes de los cielos. Imagino a Jaime Huay, Ellen de Huay, y todos ellos, Señor, a la expectativa, ese 22 de octubre de 1844. Llegaron las 12 de la noche, Señor, y tú no llegaste. Y qué gran chasco fue, Padre. Pero tú lo habías profetizado en Apocalipsis capítulo 10. Come el libro, será dulce en tu paladar, pero amargará tu vientre. Y de ese chasco, Señor, surgió este movimiento bendito. Pero hoy te pedimos perdón, Padre. Sí, Señor, perdónanos. Porque nos llamamos adventistas del séptimo día y ni siquiera la cuarta parte de nosotros a nivel mundial estamos preparados, Señor. Vivimos nuestra vida como el mundano más común. Y quizás solo recordamos en esta fecha que somos adventistas, pero lo olvidamos en nuestro diario vivir, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que comemos, cómo nos vestimos. Olvidamos, Señor, que tu retorno es inminente y que si realmente queremos vernos contigo, debemos purificarnos a nosotros mismos como tú eres puro, Padre. Porque sin santidad nadie te verá. Pero en tu infinita misericordia, Señor, apiádate de nosotros en esta hora. Apiádate de tu iglesia, Padre, y acompáñanos en ese servicio. Sanciónalo con tu Espíritu Santo y con tus santos ángeles, y que este miserable pecador que habla, Señor, porque eso es lo que soy, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, lo puedas esconder detrás de la roca eterna que es Cristo Jesús, para que sea Él el exaltado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenas noches. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y también los que verán la repetición de este tema. No debemos olvidar cuál es nuestra identidad. No somos un movimiento más,
No somos fruto de la casualidad. Somos un movimiento profético con un destino glorioso. A manera de historia quiero decirles que 10 años antes de que Dios levantara este movimiento, 10 años antes de 1844, surgió un movimiento que hoy en día se conoce como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Movimiento que surge con un profeta. Y 10 años después de que Dios levantara este movimiento, surge otro movimiento, los ruselitas, que hoy en día se conoce como la Iglesia Testigos de Jehová, con un profeta, Russell, quien era un asiduo oidor adventista. Cuando digo la palabra asiduo oidor adventista, me refiero a que estuvo en las reuniones milleritas, las reuniones que llevaba Guillermo Miller con la temática basada en Daniel 8, 13 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Los adventistas del séptimo día esperaban a Cristo Jesús. No fue en 1844, fue en 1843. Cristo no vino. Hicieron cuentas y se dieron, valga la redundancia, cuenta que habían omitido el año 0. Así que teniendo en cuenta el año 0, volvieron a sacar las cuentas y los llevó hasta el 22 de octubre, otoño de 1844. Y ellos esperaban al Señor Jesús aparecer en las nubes de los cielos a medianoche. Y Cristo no apareció. Y hubo un chasco. Y la gran mayoría de esos miles que esperaban a Jesús se chasquearon. Muchos regresaron a sus iglesias, otros se fueron al mundo, y un grupo reducido entre 40 o 50, de miles que había, 40 o 50, se quedó pensando, ¿pero qué fue lo que pasó? La profecía era exacta. Daniel 8, 13, 14. El decreto, año 457, nos lleva hasta 1844. Y entonces viene una visión del santuario y viene la luz hacia el libro de Hebreos y se dan cuenta que no era que Dios iba a purificar la tierra, sino que iba a purificar el santuario. Era que iba a comenzar la última obra de intercesión en favor del hombre. Y nace un movimiento. La iglesia no nació en 1863, como algunos hoy en día quieren hacerlo ver. En 1863 nace la organización. Se organiza, se registra, toma un nombre, Adventista del Séptimo Día, y ese nombre queda registrado. 1863 la Conferencia General, 1860 la primera iglesia local, 1862 la primera asociación. Lo dije de adelante para atrás, pero ahora más bien de atrás para adelante, pero ahora de adelante para atrás. 1860 se organiza la primera iglesia local. 1862 la primera asociación. Y 1863 se organiza la conferencia general. Y toman el nombre Adventista del Séptimo Día, pero el movimiento no nace en 1863, ni en 1862, ni en 1860. Este movimiento nace proféticamente en el tiempo exacto, ni antes ni después, 1844. Y nace de un chasco, porque Dios así lo profetizó. Toma el libro, cómelo, será dulce en tu paladar, pero amargará tu vientre. La iglesia cristiana nació de un chasco. Los apóstoles se chasquearon porque Cristo no reinó como ellos pensaban. La iglesia adventista del séptimo día nace de un chasco. Y 181 años después
seguimos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿El Señor no cumple su promesa? ¿O es que el pueblo que Él levantó para este tiempo no está cumpliendo con los requisitos que Él quiere? Comenzaré analizando con ustedes algunas citas interesantes. El tema se titula Medidos o descalificados. Y la primera cita la encontramos en la carta 208 de 1906. Está también en el libro El Evangelismo, página 165, párrafo 1. Esta cita es muy cortita, pero es contundente. Y dice así: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, ¿qué dice ahí? Es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La correcta comprensión, el comprender la doctrina del santuario. Hay miles de protestantes, miles de iglesias evangélicas, miles. En Estados Unidos hay más de 4,000. Ni una sola tiene la doctrina del santuario. Solo la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿saben qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Que cuando tú vas a estudiar teología a Montemorelos, te dicen que la materia, escucha, la materia actualmente, la materia que estudia el santuario es una materia opcional. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres puedes llevarla, si no quieres, no la llevas, llevas otra materia. Increíble que en las aulas del movimiento profético bendito, la doctrina del santuario, que es el fundamento de nuestra fe, sea una materia opcional. Pero la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Muchos no lo comprenden, muchos no lo entienden y por eso son arrastrados y son engañados. Veamos otra cita. Conflicto de los siglos, página 542 y 543. Dice así: el pueblo de Dios, o sea, usted hermano, usted hermana, yo, el pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿Cómo debiésemos comprenderlo? Claramente. Le pregunto, si alguien le pregunta a usted y le dice, explícame por qué tú crees que hay un juicio investigador, explícame con la Biblia. ¿Puede explicárselo? Paso a paso. Explícame con la Biblia por qué tú crees que hay un santuario en el cielo. ¿Puede explicárselo? Hermanos, es triste lo que voy a decir, pero es triste que mucho adventista ni siquiera entiende la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero dice acá que el pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Sigue diciendo, todos necesitan conocer por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Alguien no me tiene que venir a enseñar. Yo necesito estudiarlo. Tú necesitas estudiarlo. Todos necesitan comprender por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. ¿Esto es de salvación o de perdición? No es de que, o sea, si yo lo comprendo no pasa nada. Y si no lo comprendo tampoco pasa nada. No, sí pasa.
O te salvas o te pierdes. Es una cuestión de salvación. Y tan pasa que uno de los ataques para el tiempo final sería a la doctrina del santuario. Y muchos están siendo engañados y están siendo arrastrados. Hoy en día se estudian muchas cosas dentro de la iglesia. Y como dijo la mensajera del Señor, son muchas las preciosas verdades que hay en la Biblia. La Biblia tiene muchas y preciosas verdades. Muchas. Pero dice ella, ¿es la verdad presente lo que el rebaño necesita? Y es lo que menos se está estudiando hoy en día. Veamos otra cita. Igual, Conflicto de los Siglos, página 476. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844. Es decir, ellos estaban confundidos, como ya lo dije. ¿Por qué Cristo no vino? ¿Qué fue lo que les aclaró? El santuario. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Imagínense qué tan importante es el santuario. Qué tan importante es. Es, como ya lo vimos, el fundamento de nuestra fe. Por eso en historia denominacional, ahora que le dábamos clases a los muchachos, estudiábamos bastante acerca de esto, acerca del santuario, y vamos a seguir estudiando con ellos en el curso que va a iniciar ahora en enero, primeramente Dios, porque deben comprenderlo, deben asimilarlo y deben poder explicarlo todo adventista del séptimo día. Mire lo que sigue diciendo acá. Una cita más. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos ¿de qué? De la profecía. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente qué tema. Si usted no lo entiende, no tiene por qué descansar. Tiene que seguirlo estudiando. Pero es que no me queda, pero es que no. Síguelo estudiando. Pero es que no se me queda. Síguelo estudiando. No descanses hasta que lo comprendas plenamente. Sigue diciendo que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Ambos libros hablan del santuario. Daniel y Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Sigue diciendo, explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era en la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante? Debemos estudiarlo, debemos analizarlo. En una ocasión le preguntaron a una persona, muéstrame con la Biblia dónde está tu movimiento. Y esa persona era un defensor de la fe católica. Y le dijo, yo con la Biblia te puedo mostrar dónde nació la Iglesia Católica. Le dijo el defensor de la fe católica.
Yo te puedo mostrar que fue la primera iglesia. Y le dijo, y te puedo mostrar que Pedro fue el primer papa. Pero tú, adventista, muéstrame con la Biblia dónde está tu iglesia, dónde está tu movimiento. ¿Y cómo le vamos a mostrar dónde está la iglesia, dónde está el movimiento? ¿Cuál es el tema que debemos estudiar y que debemos comprender para nosotros poder mostrarles a ellos dónde está nuestro movimiento? El santuario. Ahora, no solamente para mostrar, no solamente para estar seguros por qué somos el pueblo que somos, no, sino por algo muy importante que está ocurriendo hoy en día. Escuche. Review and Herald del 25 de mayo de 1905. En el futuro, o sea, en nuestros días, surgirán engaños de toda clase. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Un pastor dentro de la iglesia adventista, tremendo teólogo, su nombre era Desmond Ford, ya no vive, por eso digo su nombre era. Lo último que supe de él fue que al final regresó a la iglesia, pero el hecho de que haya regresado a la iglesia no indica el daño terrible que le causó a la iglesia. ¿Saben lo que Desmond Ford hizo? Enseñar y argumentar de que no hay un santuario en el cielo. Y por lo tanto, si no hay un santuario en el cielo, los escritos de Elena de White son falsos. Y ella también es una falsa profeta. Pero la Biblia dice que hay un santuario en el cielo. Pero ¿cómo pueden argumentar que no hay un santuario en el cielo? ¿Cómo interpretamos los pasajes que dicen que sí hay un santuario en el cielo? O sea, ese engaño se ha levantado. Y si nosotros no estamos en terreno sólido, también seremos engañados. Porque el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. No algunos, muchos se están apartando de la fe en el punto del santuario. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando durante los últimos 50 años. Por eso yo digo que cuando alguien dice que trae nueva luz, hay que tener cuidado, porque no existe nueva luz. Lo que existe es la luz empolvada, que hay que desempolvarla, pero nueva luz no hay. Toda la luz que Dios dio ya está aquí, en la palabra y en el espíritu de profecía. Pero desempolvando esa luz encontramos no nueva luz, no se le debe llamar nueva luz, porque ya estaba ahí escrita, no es nueva, solo que estaba oculta, empolvadita, tapadita. Entonces, vamos a estudiar un poquito el santuario celestial, aunque hay mucho que estudiar del santuario celestial. Quiero invitarles que abran la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 11 de Apocalipsis. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, capítulo 11, versículo 1. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y el ángel se puso en pie diciendo, levántate
y mide, ¿qué cosa? El templo de Dios, ¿y qué más? El altar, ¿y qué más? Y a los que adoran en él. El Señor le dice a Juan, mide el templo de Dios. Y ahí hay una imagen del santuario terrenal. Quiero decirle que el espíritu de profecía dice que en el cielo no hay patio. Eso está en el libro Cristo en su santuario. Es decir, el patio, este que usted ve acá, donde se encontraba el altar del sacrificio y la pila, la fuente de agua, el patio, ya se cumplió. ¿En qué momento se cumplió? En la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El patio ya se cumplió. Por lo tanto, Apocalipsis 11 nos está llevando ahora al lugar santo y al lugar santísimo en el santuario que está ¿dónde? En el cielo. Porque este templo que Juan ve en Apocalipsis 11 no es el templo terrenal. ¿Por qué sabemos que no es el templo terrenal? Porque cuando usted sigue leyendo Apocalipsis 11 y llega al versículo 19, dice Juan, el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué vio Juan? El arca del pacto. Quiere decir que Apocalipsis 11, 19 centra su atención en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque es en el lugar donde como adventistas del séptimo día nos ha tocado vivir desde 1844. Hoy hace 181 años. Entonces, cuando Juan le dice el Señor, toma esta vara, mide el templo, mide a los que moran en él, no va a medir el patio, no va a medir el lugar santo, va a medir el lugar santísimo. ¿Y sabe por qué sé que es el lugar santísimo? Mire lo que dice el versículo 2, Apocalipsis 11, 2. Pero el patio que está fuera del templo, ¿qué dice? Déjalo aparte, no lo tomes en cuenta, no lo midas, porque es dado ¿a quiénes? A los gentiles. Es para los gentiles, es para los impíos, es para los paganos. No lo tomes en cuenta, no lo midas. Entonces, ¿cómo sabemos que es el lugar santísimo? Porque dice, mide el templo de Dios y el altar. Y aquí le va algo interesante. Mire, ¿de qué altar está hablando? Está hablando del altar del incienso. ¿Por qué está hablando del altar del incienso? Porque el otro altar estaba en el patio. Y acaba de decir, el patio no lo midas. Entonces, si el patio no lo midas, no puede ser aquel altar. Porque no lo va a medir el patio. ¿Por qué ya no va a medir el patio? Porque el patio ya tuvo su momento, ya tuvo su historia en el ministerio de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Ahora tienes que medir el lugar santísimo. Pero ¿por qué toma en cuenta el altar del incienso? Sencillo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Si hay un libro que estudiar para la correcta comprensión del santuario celestial, es el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver a partir del versículo 1. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte en donde estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el lugar santo. Póngale atención, está omitiendo una cosa. Menciona la mesa, donde estaban los panes de la proposición que se cambiaban cada sábado. Allá está la mesa, ahí está la cita bíblica. Y menciona también el candelero, ahí está el candelero,
Pero ¿qué mobiliario no menciona Hebreos 9:2? El altar del incienso. No lo está mencionando. Solo está mencionando la mesa y el candelebro. Y no era lo único que estaba en el lugar santo, también estaba el altar del incienso. ¿Pero por qué no lo menciona? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama ¿cómo? Lugar santísimo. Y ahora póngale atención. El cual tenía, ¿qué dice? ¿Qué dice que tenía? Verso 4. El incensario del oro. El incensario de oro. A ver, en ningún momento mencionó el altar del incienso. Ahora, si usted lee aquí Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas del pacto. ¿Dónde me dejó el altar del incienso? No lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Solo menciona 2 mobiliarios del lugar santo, candelero y mesa. Y luego dice lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo menciona el incensario. Pero el incensario no es lo mismo que el altar del incienso. Ahí le va. Ahí le va. El altar del incienso tiene 2 funciones. Tenía una función continua en el lugar santo. Mañana y tarde se hacían sacrificios. ¿Recuerda usted? ¿A qué horas de la mañana era? 9 de la mañana. ¿A qué horas de la tarde era? 3 de la tarde. El continuo sacrificio. Y continuamente el sacerdote entraba al lugar santo y sobre ese altar del incienso, sobre los cuernos, rociaba sangre. Y recuerde, ese altar del incienso estaba exactamente pegado a la cortina que dividía el lugar santísimo, donde estaba ¿qué cosa? El arca del pacto, que el pecador había violado. Pero en el Yom Kippur, en el día de expiación que estamos viviendo desde 1844, 181 años llevamos viviendo el día de expiación, de que nuestro Señor Jesús entró al lugar santísimo, el altar del incienso tenía otra función. No era movido el altar del incienso, claro que no, pero el incensario que de por sí existía y que se tomaban brasas de ese altar, ese incensario entraba con el sumo sacerdote ¿a qué lugar? Al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Pablo no menciona el altar del incienso, pero menciona el incensario, que tiene que ver con el altar del incienso. Por cierto, Conflicto de los Siglos dice que el incienso que se ofrecía era único. ¿Y sabe por qué era único? Porque representa los méritos de Cristo Jesús. Y quien alterara ese incienso era cortado, era borrado. Porque nadie puede alterar los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Apocalipsis 11, versículo 1 y 2 dice, mide el santuario y el altar, se está refiriendo al lugar santísimo. Mide a los que viven a la luz de lo que hay en el lugar santísimo. ¿Y en el lugar santísimo qué estaba? El arca del pacto. 181 años el Señor lleva midiendo el templo. Quiero que vaya un momento conmigo al libro del profeta Jeremías, específicamente al capítulo 13. Libro del profeta Jeremías, capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 13,
a partir del versículo 23. Mire cómo dice. Hace una pregunta. ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿Será que el que es negro puede volverse blanco? Me dice un muchacho, Michael Jackson lo hizo, dice. ¿O el leopardo cambiar sus manchas? ¿Será que el leopardo puede cambiar sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Podemos? Humanamente, no podemos. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Verso 24, vea lo que dice. Por tanto yo los esparciré, como tamo que pasa el viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción de tus medidas. Qué interesante, ¿eh? El Señor mide de parte mía. Dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu cara y se manifestará tu ignominia. El Señor mide, ¿sabía usted? Mide el santuario, mide el templo. ¿Y a quiénes más va a medir el Señor? A Manuel lo va a medir. A Carmina la va a medir. A Cristian David lo va a medir. A Clementina lo va a medir. A Sirena lo va a medir. A Mari la va a medir. A cada uno de nosotros que nos decimos de adventistas del séptimo día y que hoy en día nosotros decimos, 181 años. ¿Y cuántos hoy en día no pusimos en nuestro estado de WhatsApp 181 años? ¿Y cuántos en sus iglesias no están celebrando los 181 años? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Pero ¿cuántos de esos están realmente viviendo a la luz de lo que Cristo pide? ¿Estamos realmente viviendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente somos adventistas del séptimo día de corazón? Hermanos, si el Señor Jesús viniera, la mayoría de nosotros nos quedaríamos, porque no estamos a la altura de lo que el Señor pide. ¿En cuántos hogares que se llaman de adventistas ni culto familiar hay? ¿En cuántos hogares que se llaman de adventistas ni oran para acostarse, mucho menos para levantarse? ¿En cuántos hogares que se llaman de adventistas pisotean el santo sábado, planchan en sábado, cocinan en sábado? Pero nos llamamos adventistas del séptimo día. Y celebramos y nos enorgullecemos de 181 años de adventismo. ¿Eso qué, hermanos? Eso no me va a salvar. Eso no me va a salvar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Más bien necesito reflexionar porque el Señor me está midiendo. Mide el templo, dice Apocalipsis 11, 1, 2. Mídelo. Pero los que están como gentiles, los que están como mundanos, los que se dicen de adventistas pero son gentiles y ni siquiera en el lugar santísimo están, sino que se la pasan en el patio, a esos ni los tomes en cuenta. Mire lo que dice la inspiración. El gran juicio se ha estado llevando a cabo. ¿Desde cuándo? 1844, desde hace 181 años. Desde hace algún tiempo, ese tiempo es hoy en día 181 años. Desde hace algún tiempo ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorres las calles haciendo tus negocios, recuerda que Dios te está midiendo. ¿Cuántos hay que en sus negocios hacen trácalas, mentiras, chapucerías? Al kilo de frijol le ponen 950. Usan pesa falsa, balanza falsa. Oh sí, pastor, hay mucha gente así en el mundo. No, no estoy hablando de gente. Estoy hablando de los adventistas del séptimo día.
Porque ellos, la gente, el mundo, no son los que van a ser enjuiciados en este momento. En este momento los que están siendo enjuiciados somos tú y yo. ¿Cuántos hay de adventistas del séptimo día que hacen sus negocios, tienen sus negocios y son deshonestos en sus negocios? Mientras desempeñas vuestros deberes, ¿en dónde? En el hogar. ¿De qué hablas, ama de casa? Nosotros, los del temperamento sanguíneo, tenemos un gran problema. Porque la palabra de Dios dice, en las muchas palabras no falta. ¿Cómo dice? En las muchas palabras no falta el pecado. Pero yo admiro a las mujeres que pueden quedarse calladas. Son sabias. La mujer que tiende a quedarse callada es sabia. Puede contestar, puede hablar, puede decir, pero es sabia. Porque analiza antes de hablar. Eso es algo natural en un temperamento. Hay temperamento que es de no mucho hablar, es callado. Pero hay temperamento en la mujer y en el hombre que es de hablar mucho. Y en las muchas palabras no falta el pecado. Y dice aquí, Dios se está midiendo mientras desempeñas tus deberes en el hogar. Mientras conversáis, acuérdate de lo que dice la Biblia, por vuestras palabras serás juzgado, por vuestras palabras serás justificado. Dios, dice el Espíritu de Profecía, te está midiendo. Recuerda que por vuestras palabras y acciones están siendo ¿qué? Fotografiadas. Miren, hoy en día, los que son más grandes, yo ya soy grande también, y los que son más grandes recordarán cuando ustedes, por ejemplo, y yo también, porque me tocó todavía un poquito de eso, yo era, por ejemplo, un niño de 7, 8 años, mucha gente podía hacer cosas malvadas y ahí quedaba, no se sabía. Pero cierto o falso que hoy en día con las redes sociales ya todo lo graban, ¿verdad? Y cualquier cosita que hace la gente, y lo graban, y al rato se vuelve, ¿qué? Viral. Y si hiciste algo y qué sé yo, ya te grabaron. ¿Cierto o no? Antes no era así. Bueno, mas sin embargo dice acá la palabra de Dios que todo está siendo ¿qué? Fotografiado. ¿En dónde? En los libros del cielo. Así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Manuscrito 4 de 1888. Sigue diciendo la palabra de Dios. Esta es la obra que se lleva a cabo. Medir el templo y a los que adoran en él, ¿para qué? Para ver quiénes permanecerán firmes en qué? En el último día. Nos está midiendo el Señor en estos momentos. Y la pregunta es, ¿cómo me va a encontrar el Señor? Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si la palabra de Dios dice, mide el templo y los que adoran en él, se está refiriendo a los que entran con el Señor Jesucristo al lugar santísimo y viven por fe a como se tiene que estar viviendo en esta época. Pongamos un ejemplo. Y voy a empezar a tocar fibras más delicadas. El día de expiación, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, el día de expiación, ¿cómo tenía que ser? Era un día de ayuno. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Era un día de ayuno. Fíjense, en esa época estaba permitido comer animales limpios. Por ejemplo, el buey era considerado un animal limpio, la oveja era considerada un animal limpio y se podía comer la carne de esos animales bajo la ley de Levítico 11, que diferenciaba qué cosa era limpio y qué cosa era inmundo. Pero el día de expiación ni animales limpios se podían comer, porque el día de expiación, ¿qué cree? El día de expiación era un día de ayuno, y al ser día de ayuno, ni siquiera animales limpios podían comer. Pero la Biblia declara
en el libro de Isaías que ellos en su pecado ni siquiera el día de expiación respetaron. ¿Sabe cómo lo declara la palabra de Dios eso? Isaías capítulo 22, versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 22, versículo 12. Y veamos de qué día está hablando aquí, Usted se va a dar cuenta de qué día está hablando. Porque usted va a comparar esto con Levítico 16 y Levítico 23, donde describe cómo debía ser el día de expiación. Y mire lo que dice acá, Isaías 22, 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día. ¿Qué día sería ese día? Vamos a ver. A llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestirse de cilicio. ¿Qué día sería ese día que se tenía que hacer eso? ¿El día de qué? De expiación. Pero en lugar de estar ayunando ellos, en lugar de estarse poniendo a cuentas con el Señor, en lugar de estar confesando sus pecados, dice el versículo 13, pero he aquí que hubo gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, total, comamos, bebamos, total, mañana ¿qué? Moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿En qué consistió el pecado? ¿En que comieron carne? ¿O en que desobedecieron en el día? Que desobedecieron. Es que muchas veces creemos que el pecado está en la carne. No, el pecado está en la desobediencia de lo que Dios ha dicho. Entonces, si el Señor está midiendo el santuario y a los que adoran en él, los que adoran en él y entraron y comprendieron que el arca del pacto, dentro del arca está el maná, comprendieron que para este tiempo final el pueblo de Dios tiene una alimentación diferente. ¿Usted cree que los comelones de carne van a ser medidos? Yo lo siento, pero a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, no. Pastor, pero muchos se van a salvar de los que comieron carne. Claro que sí, y van a estar en el cielo. De los que no tuvieron conocimiento de la luz. Pero el que ya tiene conocimiento de la luz y anda de comelón de carne, pastores adventistas del séptimo día, comelones de carne, que les gustan sus taquitos de borrego, de res, con su sangría, porque dicen, yo no tomo Coca-Cola porque soy pastor adventista, pero sí me tomo mi sangría con mis taquitos de borrego. ¿Usted cree que va a ser medido? ¿Que enseñan con el mal ejemplo al pueblo a comer carne? Los escritos son muy radicales en lo que es la carne. Yo he encontrado en los escritos que el único punto donde la mensajera es un poquito no tan radical, y hasta eso ella especifica y dice, pueden si son gallinas así, así, así. Ella especifica, porque en lo que es la carne, en lo que son los lácteos, ella es radical. Radical. Dice que llegó a un congreso donde estaban vendiendo quesos, de esos quesos madurados, y los tiró y pagó el precio. Pero específicamente en la cuestión de las carnes. ¿A poco en el arca del pacto había carne? Estaba el maná. Y el arca del pacto está en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Cristo en su santuario, la página 473, el párrafo 3. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya sea como señal de fidelidad
o ya sea como señal de infidelidad. La palabra de Dios dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si en lo poco no fuiste fiel, ¿vas a ser fiel en lo mucho? Daniel fue fiel en lo poco. Por eso cuando fue llamado a ser fiel en lo mucho, fue fiel, porque en lo poco fue fiel y en lo mucho fue fiel. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto. ¿A Dios no se le escapa nada? Con todas las tretas arteras, todo está registrado. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas. Es decir, cuando a una persona le dicen, oye, no hagas eso, mira, no comas eso, o no hagas eso, o no vayas allá. ¿Y él qué hace? ¡Ah, hombre, déjame en paz! Esas que le están diciendo queda registrado, porque le están diciendo. Y se lo están diciendo y él sabe o ella sabe, y aún así hace lo malo. Todo eso está registrado. Los momentos perdidos, wow. Muchas veces perdemos momentos. Y yo me cuento entre que soy de algunos de los que a veces perdemos momentos. Yo admiro una cosa en el hermano Manuel. Una cosa que todos debiésemos retomar. Hoy en día estos aparatos, con el TikTok, con los videitos, han suprimido la lectura de los libros. Ya casi no se lee. Y podemos llevarnos, y a lo mejor a veces no son cosas malas, ojo, A veces estamos viendo noticias, estamos viendo documentales. En mi caso me la paso viendo muchas cosas de bebés, de lactancia, de cosas así. Últimamente es lo que me aparece. Cosas interesantes. Pero yo personalmente antes era muy poco el tiempo que pasaba frente al celular y muchísimo más lo que leía. Me podía leer en un año, no les exagero, 20 y tantos libros, aunque fuesen gruesos. Pero a veces eso pasa. Por eso dice las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo queda registrado por el ángel anotador. Y el Señor dice, el Señor llamó a este día. Hermanos, sí, debemos celebrar. Debe ser una celebración la que tengamos, sí, claro. Pero no podemos celebrar, hermanos, si no estamos viviendo a la altura de lo que el mensaje nos dice. ¿De qué me sirve estar celebrando, mis queridos hermanos, si no estoy viviendo a la altura de lo que el mensaje me dice? ¿De qué me sirve? No es que hoy cumplo 181 años de adventista, hermano, si vivo con pecado acariciado. Si vivo haciendo sinvergüenzada, si vivo de deshonesto. Más bien debo reflexionar en que hoy cumplimos 181 años y meditar en lo que no he estado haciendo correcto y arrepentirme en polvo y ceniza para gloria de Dios. La iglesia necesita experimentar un reavivamiento y una reforma. Tú y yo necesitamos un reavivamiento y una reforma. La iglesia lo necesita, pero aunque la iglesia necesita un reavivamiento y reforma, dice también la inspiración, si creemos que la iglesia se va a reavivar, esto jamás sucederá. La iglesia entera no se va a reavivar, pero tú y yo de forma personal podemos reavivarnos, podemos experimentar ese reavivamiento. La palabra de Dios dice en Cristo, en su santuario, en la página 107, en el párrafo 3, el templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo,
Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. En nuestro caso se abrió hace 181 años. 181 años. Sigue diciendo, por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844 cuando Cristo entró en él, escuche, para consumar la obra final ¿de qué? De expiación. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús ahorita? Consumando ¿qué? La obra final. ¿Va a haber más oportunidad? No va a haber. Se termina el tiempo de gracia. Se termina. Y les voy a decir algo. Somos más responsables de los que vivieron hace 500 años. De los que vivieron hace 1000 años. Somos más responsables. Les voy a decir por qué. Porque tenemos toda la luz, toda la verdad que ellos no tuvieron. Ahora, quiero que le pongan atención a lo que sigue. Los que por fe, ¿cómo es? Por fe, ¿qué es fe? Dice el apóstol Pablo, creer en lo que no se ve. Mire, le voy a platicar un testimonio, rapidito. Yo lloré y me voy a aguantar las ganas de llorar con lo que yo le voy a decir. Porque yo lloré. Yo iba en el coche, en el carrito que me prestan los hermanos, porque yo no tengo, ¿verdad? Pero a veces ellos me prestan ese carrito, me lo prestan. Que Dios los bendiga y que les dé más a los hermanitos que me prestan a veces su carrito para poder moverme, y en él anduvimos ahora a las vueltas con lo de mi esposa. Pero yo iba en ese cochecito para el Rosario, iba manejando. Y yo estaba preocupado porque yo le voy a decir algo. A la mujer no le preocupa lo mismo que le preocupa al hombre. Bueno, habrá una que otra que sí le preocupa, ¿verdad? Pero en su mayoría la mujer está preocupada por otras cosas. Yo recuerdo cuando me iba a casar, mi esposa estaba preocupada porque no se hiciera de noche y que las fotos salieran bonitas. Yo estaba preocupado por cuánto iba a pagar. Sí, o sea, son preocupaciones diferentes. Y yo estaba pensando en todo lo que se avecinaba y los gastos que iban a reportar. Porque hay muchas personas que a veces piensan que uno nada en dinero, porque lo ven a lo mejor bien vestido, porque uno no anda dando lástima ni diciendo, ay hermanos, necesito. No me gusta andar así. No me gusta andar dando lástima, ni pidiendo, ni diciendo, necesito, porque el Señor, pongo en mal al Señor. Lo pongo en mal. Es una vergüenza que un hijo de Dios ande dando lástima. Hay que confiar y esperar en Él. Yo iba manejando y le digo al Señor, Señor, viene la operación de mi esposa. Viene esto, viene el otro. Ocupo, no le voy a decir la cantidad. Así se lo dije al Señor, ocupo tanto. Y le dije al Señor, nunca te he pedido, Padre. Yo no te pido dinero, Señor. Yo siempre te pido cosas espirituales para mi vida. Yo siempre le he pedido al Señor cosas espirituales. O sea, hazme paciente, esto, el otro. No le ando pidiendo, dame tanto. ¿Me doy a entender? A Él, a Él. Entonces yo voy platicando con el Señor y voy manejando. Le voy a resumir el testimonio. El Señor no me dio lo que le pedí. No le voy a dar la cantidad de lo que le pedí. Me dio 1000 pesos más de lo que le pedí. Lo que cubrió todo lo que yo gasté. Porque no solamente fue la operación, sino más. Y yo estaba llorando. Y yo voy con mi esposa y ella ve que yo entro. Y me ve con los ojos llorosos y dice, ¿qué te pasó? Me dice mi esposa, ¿qué tienes? Y le digo, es que yo le pedí al Señor que necesitaba, y no le platiqué en ese momento todo la historia como estaba. Y mira, ya salió lo de la operación.
Y me dice, ay gordito, el día que nace David, el martes que nace, el Señor me completó la cantidad que yo le había pedido. Le dije, amor, es que no te platiqué todo. Ese día solo llegó lo que era lo de la operación. Pero hoy el Señor me completó lo que era, más 1,000 pesos más. Y se queda mi esposa, ¿qué? El Señor es bueno. Eso es fe. Eso es fe. Y ahí es donde uno a veces se da cuenta. Uno se limita, pero Dios no se limita. La viuda dijo, tráiganme tantos cántaros. Y dijo el Señor, como pediste 100 cántaros, eso es lo que te voy a dar. Porque si tú hubieras tenido más fe, hubieras pedido más de 100 cántaros. Y dice que cuando quiso traer más cántaros, el aceite cesó. Porque el Señor te da lo que tú le pides, para gloria de su nombre. ¿Qué es fe? Y es por la fe que vamos a avanzar. No es bajo un salario. No es que sí voy, pero que me paguen tanto. No es, dame tú, pues así estás seguro porque estoy pidiendo. No, confía en Dios, depende de Dios. Él sabe lo que necesitas, nadie más sabe lo que estás viviendo, pero Él que sabe lo que estás viviendo. Porque la gente puede decir 1000 cosas, puede pensar 1000 cosas, pero Él que sí sabe que sí necesitas, te lo va a dar. Y te lo va a dar por quien menos te imaginas. Porque a veces ni siquiera es por la iglesia a la que tú perteneces. Ni siquiera. Dios es bueno. Y no solo en eso, en diferentes cosas. Pero dice aquí, los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote. Fe. Los que confiaron, los que sintieron que el Señor Jesús pasó al lugar santísimo. ¿Qué hicieron cuando sintieron que pasó al lugar santísimo? Lo siguieron. ¿Y lo siguieron por qué? Por fe. Y el pueblo de Dios en el tiempo final, ¿por qué va a vivir? No va a haber dinero en el banco. No va a tener valor las tarjetas. No vas a poder comprar ni qué, ni vender. Mas el justo por la fe vivirá. Y si hoy no eres capaz de vivir por fe, y se lo digo especialmente a los que son pastores, a los que son obreros, si hoy especialmente no eres capaz de vivir por fe y no te mueves al no ser que no te paguen, menos lo vas a hacer en ese tiempo. Menos. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador. Y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. Es lo que dice Hebreos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 9, que tenemos un sumo sacerdote, ¿dónde? En el cielo, que intercede por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 24? No entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ¿ante quién? Ante Dios. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, la administración típica consistiría en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sesión del tabernáculo. ¿Se dan cuenta? El santuario en el cielo ya no tiene patio. Ascendió al lugar santo, pero en 1844, el 22 de octubre de 1844, ¿a dónde pasó? Al lugar santísimo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes, ¿qué? Ojo con esto. Los que están practicando pecado no se salvan. ¿Por qué no se salvan? Porque la expiación de Cristo es en favor de los creyentes que están ¿cómo?
Y el que está arrepentido, ¿qué significa arrepentimiento? Dolor, ¿por qué? Por el pecado y abandono del mismo. Entonces, si yo, adventista del séptimo día, digo que estoy arrepentido de que era un borracho, pero sigo de borracho, la sangre de Cristo no me salva. Si yo, adventista del séptimo día, digo que estoy arrepentido de andar de ratero, porque fui ratero, pero sigo de deshonesto, la sangre de Cristo no me salva. Si yo, adventista del séptimo día, digo, estoy arrepentido de que fui un fornicario, pero sigo de fornicario, la sangre de Cristo no me... La sangre de Cristo solo puede hacer expiación en favor de los que están arrepentidos, de los que están confesando sus pecados, de los que se están apartando de lo malo. Dice que el sacerdote rociaba la sangre en el lugar santo en favor de los pecadores, pero ahora en el lugar santísimo. Ahora miren, algo pasó en 1844. La otra vez estudié con ustedes la parábola de las 10 vírgenes. Si usted analiza esa parábola, dice que la puerta ¿qué? Se cerró. ¿Sabe? Esa parábola tuvo un cumplimiento literal en 1844. ¿Sabía usted que 5 entraron? Pero 5 se quedaron ¿dónde? Pero eso que pasó en 1844 se vuelve a repetir. Es decir, nuevamente hay quienes entran con Cristo al lugar santísimo y hay quienes no entran, que quedan fuera. Mire, lo que pasó en 1844 porque se va a volver a repetir. Mire, Primeros Escritos, página 55, párrafo 1. Vi al Padre levantarse ¿de dónde? ¿De dónde se levantó el Padre? Del trono. Y en un carro de llamas entró ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. A ver, miren, esto es bien importante, yo le voy a decir. Hace unos años atrás, hace como 2 años, no sé si más de 2 años, mi concuño me invitó a un evento ahí de Guadalajara de la iglesia adventista. Y llegamos. Había 2 catedráticos de Montemorelos. Y esos catedráticos de Montemorelos, uno de ellos, con la Biblia, enseñó sutilmente que no es que Cristo pasó en 1844 al lugar santísimo, sino que Cristo cuando ascendió de aquí de la tierra al cielo, directamente entró al lugar santísimo. ¿Cómo lo comprobó él? Porque fue dando los textos bíblicos donde dice que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y hay varios textos en la Biblia que dicen eso, que Cristo está a la diestra del Padre. Mucha gente le creyó. Pero cuando usted lee esta cita, usted claramente comprende que el trono de Dios es movible. Que el Padre tenía su trono ¿en qué lugar? En el lugar santo. Pero en 1844, ¿hacia qué lugar se movió el trono? Hacia el lugar santísimo. Vi al Padre levantarse del trono. En un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó ¿de dónde? Del trono. Y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud que, indiferente después de que él se levantó, esa multitud fue dejada ¿en qué? En perfectas tinieblas. Miren, de los miles que estaban esperando a Cristo, entre 40 y 50 solamente entraron por fe al lugar santísimo. ¿Qué pasó con los otros miles? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Sabemos que la mayoría del pueblo de Dios, ¿de dónde saldrá? De Babilonia, ¿verdad? De Babilonia va a salir.
Dice la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días que la mayoría del pueblo de Dios, y lo dice por nombre, dice, se encuentra en la iglesia católica y en las iglesias protestantes que conforman Babilonia. Claro que sí. Pero ¿por qué es que va a salir de ahí? A ver. Pues yo pienso que porque los verdaderos hijos de Dios no todos van a ser... Sí, sí, claro, los verdaderos hijos de Dios van a salir. Pero ¿por qué es que salen? Porque hay un pueblo que dio el mensaje. ¿Cómo llegaron ellos al conocimiento? O sea, ¿cómo llegaron ellos a saber que el sábado se tiene que guardar? ¿Cómo llegaron ellos a saber que el alma no es inmortal? ¿Cómo llegaron a saber ellos que el rapto secreto no existe? ¿Cómo llegaron a saber ellos que hay don profético para el tiempo del fin? ¿Cómo llegaron a saber ellos que la ley de Dios es eterna? Porque hay un pueblo, hay un remanente que está predicando esas verdades. Exacto. Si no existiese este pueblo, ¿cómo ellos van a conocer la verdad? Claro, tristemente la mayoría de este pueblo que tiene estas verdades no se salvará. Pero la mayoría de ellos sí. Pero ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día la mayoría de los que dicen ser pueblo de Dios no están siendo medidos, porque no están viviendo a la luz de lo que hay en el santuario. El pueblo que está siendo medido es el pueblo que está viviendo a la luz del santuario. Ahora, voy a ser más específico. Ni siquiera los adventistas del séptimo día, la mayoría está siendo medido. Porque si yo soy adventista del séptimo día y ya conozco la reforma pro salud y sé que el maná está dentro del arca y el arca está en el lugar santísimo, pero yo no vivo esa luz, ni siquiera yo estoy siendo medido. Aunque me llame adventista. Y saben que hay iglesias protestantes que mejor están llevando a cabo la luz que nosotros estamos rechazando. Cierto pastor llegó a una iglesia apostólica, pastor adventista del séptimo día, una iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica conoció la verdad adventista. Y en esa iglesia apostólica llevaron al pastor a predicar. Y cuando el pastor terminó su mensaje, una hermana, muy educadamente, porque las hermanas se sientan de un lado y los varones se sientan de otro, la hermana levantó su mano y se dirigió al pastor de ellos y le dijo así: pastor, ¿puede hacerle una pregunta al varón de Dios? Le dice: sí, dígame. ¿Podría usted hablarnos un poco sobre la reforma pro salud? Entonces dice el pastor adventista que él pensó, bueno, ellos son apostólicos, ellos comen cochino, comen cosas inmundas. Entonces dice el pastor adventista, les hablé de Levítico 11, lo básico, ¿no? Cuando uno empieza a doctrinar sobre la alimentación, empieza por Levítico 11, porque hay gente que no sabe. Y les hablé sobre Levítico 11, dice que lo escucharon atentamente. Pero después de que terminó, la hermana apostólica se vuelve a levantar y dice, oh, gracias siervo, gracias pastor, porque así se refieren ellos, ¿eh? O sea, ellos respetan mucho el ministerio. Gracias siervo, pero aquí la mayoría, así dijo la hermana, pero aquí la mayoría somos vegetarianos. Se queda el pastor. Lo que yo quiero, siervo, es que usted nos explique que la mensajera del Señor, una apostólica, hablando de esa manera, que la mensajera del Señor dice que llegará el tiempo en que se abandonará los huevos y los lácteos. Queremos saber si ya estamos en ese tiempo. Dice el pastor que estaba perplejo, que gente apostólica se estuviese refiriendo a la profeta como mensajera y viviendo las verdades que hoy en día los adventistas desde muchos años son renuentes para vivir. La mayoría de los adventistas no quiere la reforma pro salud. Son comelones de carne.
Y algunos hasta se enorgullecen de decir, yo soy cárnico, yo soy cárnico. Pues no vas a ser medido dentro del santuario. Porque dentro del santuario son medidos los fieles, los obedientes. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si comes, si bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para gloria. Pero hoy en día muchas adventistas no se visten para gloria de Dios, se visten para gloria del mundo. Con pantalones apretados, pintorreteadas de la cara, con licras, con mayones, incitando a los mundanos y aún a los mismos hermanos. ¿Esos son los adventistas que van a ser medidos? Claro que no. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque estén celebrando y digamos, no, 181 años, celebra con tu vida, celebra con tus acciones. Celebremos con una vida de fidelidad y obediencia y amor por Cristo Jesús, haciendo lo que dice su palabra y viviendo lo que dice el espíritu de profecía. Pero muchos ni siquiera creen en el espíritu de profecía, lo han desechado. Lo han desechado. Solamente creen en el espíritu de profecía cuando llega Navidad para poder poner el arbolito de Navidad y celebrar tradiciones paganas. Ahí sí usan el endejuay, pero para la reforma pro salud, para la reforma en el vestido, para la salida de las ciudades, para la reforma educativa, ahí sí no la usan. Pero para el arbolito de Navidad, ahora que llegue diciembre, ahí sí la uso. Tremendo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿quiénes se quedan en tinieblas? Los que no siguen al Señor Jesús por fe al lugar santísimo. Y miren lo que dice el espíritu de profecía, la palabra de Dios. Después de eso un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado ¿de qué? De ángeles, donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos de tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Los obedientes que entran con Cristo y dicen, Padre mío, yo voy a vivir a la luz de lo que hay dentro del arca. Soy obediente, aquí estoy, Señor, te sigo por fe en el Santísimo. Dame de tu espíritu. Dice el Señor, les soplaba de su espíritu. Pero ahora vean, porque esto se vuelve a repetir. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabían que Jesús había dejado el lugar santo. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar sus miradas hacia el trono y orar, Padre, danos de tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos. Primeros Escritos, página 55, párrafo 3. Los desobedientes, los que no quieren entrar por fe al lugar santísimo, los que no quieren vivir a la luz de lo que hay en el arca del pacto, los que no quieren disciplina, ahí está la vara, los que no quieren un ministerio debidamente elegido por Dios, ahí está la vara, porque la vara te indica cuál es el ministerio que Dios eligió, te indica cuál es el ministerio que Dios eligió. La vara no solamente representa los escritos, como algunos han enseñado. Yo tengo esa serie del pueblo que lleva el arca. La vara representa no solo los escritos del espíritu de profecía. ¿Sabes qué más representa la vara? El sacerdocio debidamente elegido por Dios. Y dentro de la vara
hay organización, hay orden, hay disciplina, pero muchos no quieren eso. Muchos no quieren ley dentro de la iglesia, pisotean la ley. Esos quedan de este lado y dicen, danos de tu espíritu. ¿Y quién es el que le sopla? Satanás. Tremendo. Por eso yo les invito, amados hermanos y hermanas, a que vivamos como verdaderos adventistas del séptimo día. No solamente recordemos que hoy cumplimos 181 años de que este movimiento inició, de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Al contrario, temblemos ante el hecho de que Cristo, nuestro Señor, está en el lugar santísimo. Y seamos realmente adventistas del séptimo día, no por un registro, no por un nombre en un libro de la iglesia, sino por el mensaje, por vivir este mensaje y proclamar este mensaje para gloria de Dios. Porque incluso puedo proclamar el mensaje y no vivirlo, y no tiene ninguna fuerza. El pastor está hablando de los que entran al arca del pacto, del maná, de los comelones de carne, pero el pastor se come sus taquitos de carne. ¿Para qué está hablando de que no hay que comer carne? Si él come carne. O el pastor está hablando de la indumentaria y mira a su esposa con las minifalditas que anda, con los pantalones apretados que anda su esposa. ¿Para qué está hablando de eso el pastor? Está hablando de las joyas y mira cómo anda su esposa toda enjollada. Está hablando de las que se cortan el cabello como macho así bajito y mira cómo se lo cortó su esposa y hace lo que ella quiere, y él ni siquiera es buen sacerdote en su casa. ¿Cómo puede ser buen sacerdote en la iglesia? No. Pidámosle al Señor que haga un reavivamiento en mi vida, un reavivamiento en tu vida, y que ese reavivamiento como resultado traiga una reforma para gloria de Dios. Dejemos la sinvergüenzada, hermanos, como dice el pastor Portes. Yo no sé cuántos han escuchado al pastor Portes, pero el pastor dice, deja de andar de sinvergüenza, dejemos la sinvergüenzada, arrepiéntete de corazón, deja el pecado oculto, el pecado secreto, ponte a cuentas con Cristo Jesús, porque nuestro sumo sacerdote pronto va a soltar el incensario. Y entonces pronunciará las palabras, el que es santo siga siendo santo todavía, y el que es puro siga siendo puro todavía, y el que quiere estar sucio, ensúciese todavía. Ya no habrá sangre expiatoria, y ay de aquel que tuvo en poco la sangre de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a celebrar 181 años, no fanfarroneando que soy adventista, sino viviendo como un verdadero adventista del séptimo día, renunciando a la mundanalidad, al pecado y viviendo en santidad para gloria de Dios. Vamos a terminar cantando juntos el himno 493, 92 me parece que es. Día grande, 493. Puestos en pie. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido está. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal.
te hallas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Que cuando esta pregunta se hace, ¿te hallas listo?, podamos decir por fe en nuestro sumo sacerdote, sí, por fe creo que me hallo listo, no por mis obras, sino por las suyas, y porque estoy tratando de vivir para gloria de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hace 181 años, Señor, el 22 de octubre, pasaste del lugar santo al lugar santísimo y diste inicio a la última obra en favor del hombre. Gracias, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia tuviste a bien rescatarnos. Gracias porque a pesar de todos nuestros errores y nuestros pecados, nos diste una oportunidad más, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos si no hemos vivido a la luz de este glorioso mensaje que tenemos, Señor. Ayúdanos a que en este glorioso día de expiación vivamos, Señor, amándote, honrándote. Graba tu santa ley en nuestra mente y corazón. Haznos adventistas del séptimo día, no solamente por un registro, por una palabra, por un libro, sino por este mensaje que transforme nuestra vida para gloria de tu nombre, Señor. Que al vernos los que están en el mundo puedan decir, como dijiste de Natanael, he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Oh querido Padre, gracias porque nuestros pecados pasados sabemos que han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y sabemos que aunque el diablo muchas veces nos quiere señalar con pecados que tú ya perdonaste, que están perdonados, lavados y limpiados, solo ayúdanos como Pablo a olvidar lo que queda atrás y seguir nuestro blanco hacia adelante, Señor. Esta noche te pido por los que estamos aquí, por los que nos ven y nos mirarán en la repetición, quédate en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios pueda quedar con cada uno de nosotros. También les invitamos a aquellos que nos están viendo a poder seguir la página en YouTube. En YouTube, El Guardián Eterno. Todos los temas, como ustedes saben, en Facebook los borran al mes. Así que todos los temas que nosotros grabamos en vivo, temas de relevancia y de importancia como estos, los subimos al YouTube, a la página que lleva por nombre El Guardián Eterno. Ahí puede usted buscar otros temas más para gloria de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Feliz noche. Amén.